Hola, ¿cómo están? Esta es la segunda parte del video que hicimos respecto a la Didaqué. Uy, Didaqué le voy a decir que, para que no se olviden, tiene relación con las enseñanzas o el libro que plasmaba las enseñanzas que deberían los profetas, no, los apóstoles llevar a cabo. ¿Quién lo escribió? No se sabe. Esto es del siglo, no me acuerdo cuánto, siglo I creo. Pero todo es del siglo I, pero todo esto fue escrito mucho antes de la Biblia. Es lo que hay, es lo que hay. Hola, ¿cómo están? Esto es un nuevo video para el canal, un nuevo video para Es lo que hay. Como comentaba al principio en el prólogo, esto tiene que ver con... Este libro indica cuáles son las pautas y los conceptos que debe tener los apóstoles para poder ir predicando su palabra. No se olviden que estos se dividieron por un montón de lados y la historia de San Pablo es la más gore porque ese lo hicieron mierda en el fondo, pero él nunca dudó de su fe. Eso es lo que se supone. No hay... Parto inmediatamente diciendo que no hay... Este libro sí. No les voy a poner las fotos de Sale porque está en arameo, entonces uno no lo va a entender. Pero esto es uno de los libros que nos indica la fecha y nos indica más o menos las enseñanzas, que es lo que vimos en el video pasado. Y ahora vamos a seguir cuál era la noción de iglesia que tenía la Didaqué. Iglesia, no sé si en griego o en latín, significa asamblea. Y el concepto de iglesia que tiene, o de eclesiología, que tiene la Didaqué, apunta a un sentido de universalidad. En el primer plano de la conciencia cristiana, subsiste la idea de que es una iglesia que abraza al mundo entero. No solamente apunta al conjunto de los creyentes reunidos para orar, sino también el nuevo pueblo, el nuevo público, las nuevas razas que se van a ir integrando finalmente en el reino de Dios. En el fondo la idea era tener bien las enseñanzas que estos pasaban de forma consuetudinaria. Y acá se trata de compilar un poco. Hay algunas partes que no sé si será interesante leer, pero de la eclesiología, de la asamblea, en el fondo mejor no apuntaba a que todo el mundo se uniera o participara de las enseñanzas y no solamente el pueblo elegido por Dios. ¿Cuál es el pueblo elegido por Dios? ¿Por qué pelean tanto? Eso es para pensarlo. Respecto a la escatología, yo tengo otro significado para escatología, pero acá sí, también se usa. La actitud escatológica destaca mucho dentro de la Didaqué. Aparece una y otra vez en las plegarias eucarísticas. Que venga la gracia y que pase este mundo. No por este mundo, sino que pase este mundo, curiosamente. Hay un final, por supuesto, que se llama... que se traduce... El final está en arameo y se traduce como ven, Señor, Señor, ven. E informa por completo el último capítulo de la obra. La incertidumbre de la hora de la segunda venida de Cristo. Se supone que Cristo va a venir de nuevo. Yo no sé para qué vendría de nuevo. De venir. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Le van a creer? Lo van a matar. Lo mataron una vez, lo van a matar igual. ¿Para qué? ¿Qué viene a ver? ¿Que las cosas están mal? ¿Y que Dios de nuevo va a estar con su sensibilidad de cristal y nos va a matar a todos? No sé. Voy a leer un poco esta parte que es bastante interesante, que apunta o hace hincapié o resalta que es necesario que los fieles se reúnan con frecuencia para buscar las cosas que son provechosas para sus almas. La Didaqué indica las señales que serán
los heraldos y de la revolución de los muertos. Se multiplicarán los falsos profetas, los corruptores. Las ovejas se transformarán en lobos. El amor se mudará en odio. Y es ahí donde aparecerá el seductor del mundo, cual si fuera hijo de Dios, y obrará por siglos y portentos. Y la tierra será entregada a sus manos. Entonces la humanidad va a enfrentar la prueba de fuego. Todo el mundo se va a escandalizar, pero quien mantenga la fe serán salvos. ¿Qué es la fe? Entonces el mundo verá desde el cielo al Señor descender. Muchos se van a escandalizar, pero los que perseveren en la fe van a ser salvos. Eso que todo el mundo debería pescar a los cristianos, ahora fuera de las persecuciones que tuvieron después, por cuestionamientos y ese tipo de cosas, pero se supone que va a llegar y en la segunda venida, para poder diferenciar bien, se le advierte a los cristianos. Voy a leer. No voy a leer nada. En el fondo dice que hay que vigilar nuestra vida, que no se apaguen nuestras linternas externas e internas, sino que tenemos que estar preparados, porque no sabéis la hora en que va a llegar el Señor. No sé. No sé. Es algo que no lo sé. Pero hay, para variar, fallas técnicas. Quedan las dudas. Queda mucho. Pero lo más importante es ¿en qué fecha se hizo esto? ¿Por qué lo entiendo? ¿Pero en qué fecha? Algunos críticos sostienen que los primeros capítulos, los segundos capítulos salen en la epístola de un tal Bernabé. Sin embargo, existen dudas que esto sea cierto porque no hay tanta semejanza entre esta epístola. Hay otra teoría plausible también, puesto que los capítulos, el litigio de ambas obras tratan de dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Es posible que las dos procedan de una tercera fuente. Hasta ahora los intentos por relacionar la Didaqué con el pastor de Hermas y con el diatesor no han dado resultado. Es decir, tenemos a la Didaqué que probablemente tenga un paralelo con la epístola de Bernabé. Sin embargo, esos dos serían escritos y estarían basados en otra epístola que no es necesario nombrar, y es ahí donde, pero eso no está segura. Pero si hay algo cierto a lo que han llegado de acuerdo, es que esto no está ordenado, sino que los primeros capítulos tienen que ver, los primeros capítulos, los segundos capítulos, que está dividido en dos. Esto tendría mucho que ver con la Didaqué, que en su conjunto no es una obra coherente, sino que un compilado, una compilación sin arte, con textos ya existentes. Esto entonces vendría a ser la Didaqué una especie de normas, como hablaba recién en el video anterior, una especie de código, que un código es un conjunto, un códice, un código es un conjunto de normas. Y acá esto sería lo mismo, que ya llevaban tiempo y que había adquirido por sí misma un carácter con fuerza de ley. Muchas de las contradicciones que tiene esta Didaqué se explicarían suponiendo que el compilador no supo darle bien forma y unidad y coherencia a todo lo que él disponía, a todo el material que él disponía para poder escribir este libro. Respecto a la fecha, sería... Hay discusiones si es que esto fue durante la época eclesiástica o no, si vendrá de la era apostólica o no. Es que este es el gran problema de todos estos escritos. El siglo I, el siglo V, todos esos son 500 años donde hubo muchos concilios, donde hubo mucha opresión contra el catolicismo, y también no hay mucho cronista, no hay claridad respecto a, no sé, pues, la Didaqué, cuando se escribieron los evangelios, qué evangelio se escribió primero, por qué algunos están desde una óptica y otros desde otra óptica, quién tendrá la verdad en esto. No, es algo que todavía no se logra definir, pero sí dejaron
enseñanzas o sentaron ciertas normas que había que cumplir. Si bien no se sabe si es que esta fue incluso contemporánea a los apóstoles. No se sabe nada, compañeros, no se sabe, compañeros, de este tipo de situaciones, porque no hay cronistas. Tiene que haber, pero validados no sé. Lo que sí autoriza y quedó quizás hasta nuestros días es el bautismo por infusión. Es decir, porque la liturgia descrita en los capítulos finales sostiene que el bautismo tiene que ser en agua corriente, es decir, en los ríos. Eso es lo normal, como lo hacen las religiones. Ellos tienen la infusión, el agua. Los católicos tienen el tirar agua nomás, son más flojos. El bautismo por infusión está permitido, pero solo a modo de excepción. Y jugándolo con las fechas, todos estos hechos mencionados o que regula dan a entender que la Didaqué fue compilada entre los años 100 y 150. O sea, el siglo I, que por eso que les decía, esta cuestión es muy extraña. Probablemente fue escrita en Siria. Sin embargo, se ha demostrado que el texto publicado parece ser de una fecha más tardía. Teológicamente tendencioso, por supuesto. Porque también acá se dan por sentadas y se exponen y se obligan muchas de los dogmas o de los actos o de las obligaciones o del catequismo o lo escatológico. Todo está imbuido como en una especie de ley que es una ley también y sería de alguna forma la palabra de los apóstoles. Es inevitable pensar que es un texto tendencioso teológicamente, si lo que busca es convencer. Para no extender el video, rápidamente, que la Didaqué gozó en la antigüedad mucho respeto y mucha reverencia, que muchos llegaron a considerarla casi a la altura del Nuevo Testamento. La Didaqué sirvió como modelo a otras obras litúrgicas y también a escritos de derecho canónico, que eso nunca lo he entendido. Podríamos hablar acerca de eso, si les gusta. La discusión sobre la fecha de la Didaqué ya lleva 70 años. 70 años, 75 años más o menos. Y ahí se entregan más o menos qué capítulos van perteneciendo a qué época, a qué años y de qué libro va surgiendo. Si hay una continuación del Didaqué original, que el Didaqué original vendría a ser ciertos capítulos, que lo que les explicaba la Didaqué, entonces sería un conjunto de normas que van apareciendo en distintas fechas y todavía no se sabe bien sobre qué epístola se puede basar. Entonces está siendo complejo buscar, pero al final es un conjunto de normas y bueno, tratamos de... Ahora, ¿cómo se transmitió? ¿Cómo se transmitió? Hay dos fuentes, las griegas y las latinas. Las griegas hablan de un patriarcado en Jerusalén que después pasó a Constantinopla y pasó a una serie de sujetos, de reyes, que ese tipo de cosas, y ahí se han ido encontrando algunos fragmentos, incluso después de ese tal Bernabé. Entonces las griegas son más complejas en el sentido que van nombrando dónde apareció cada capítulo, qué epístolas están asociadas, qué reyes, qué tipo de pergamino. Y las latinas más simples. Se encontró dos fragmentos de esta tradición que debió basarse en el siglo I. También recientemente se ha encontrado un papiro que está en el Museo Británico y es una parte considerable de una traducción de este códice del siglo V, que al final porque la parte griega nos dice dónde está, dónde pudimos encontrarla y sobre qué es lo que se basa. Las bases latinas sostienen que los pergaminos o los papiros que se encontraron, que ahora están en el Museo Británico, y una de las cosas que exige es, para la unción, para el bautismo, ciertas oraciones que aparecen en una pintura que todavía se conserva, pero hay una serie
de manuscritos que tienen que ver con tradiciones de Siria, árabes, de Etiopía y georgiana. En el fondo no hay algo claro. Además que si pensamos que los apóstoles se fueron por distintos lugares, alguien tuvo que recopilar. Si el problema está en que existe, pero que es muy distinto a lo que nosotros pensábamos, porque siempre estuvo la duda, por lo menos yo siempre tuve la duda, cómo el trabajo de Jesús y el trabajo de los apóstoles fueron documentados 500 años después, del siglo V, ¿cómo? Eso yo nunca lo entendí. Y ahora aparece este códice que da luces de lo que tenían que hacer, decir y exponer y expandir hasta Constantinopla, imagínense. Sin embargo, siempre está la duda de quién lo escribió, de dónde salió y de dónde surge. Porque si son palabra de Dios, debería tener algún tipo de base asociada con las vivencias de Jesús, por lo menos con el Nuevo Testamento. Pero eso lo desconocemos bien y creo que nunca lo vamos a conocer. De ahí viene la fe y de ahí viene el dogma. Es aceptar que... Pero acá estos sujetos lo que están haciendo es investigar de dónde proviene, porque el contenido ya lo tienen, pero leer el contenido, el video no va a terminar nunca, pero pone también, para finalizar, dos caminos, así como varias epístolas, el bien y el mal, y bueno, está en proceso de estudio y quizás, como los apóstoles, repito y cierro, se fueron para distintos lados, a lo mejor fueron incorporando distintos pasajes o distintas formas culturales que tenía. Si llegaste hasta acá, video bastante largo, pero sentí que era interesante, si es que llegaste hasta acá, ver el tema de esto que me encontré, que dije, porque siempre me preguntaba de las crónicas, una crónica del siglo I, interesante, pero es demasiado extenso y esto no es un estudio teológico que un código es un conjunto de leyes. La Constitución sería un código también. Espero que estén bien, ya sabes lo que tienes que hacer. Y si no, comparte la idea, que esa es la gracia. Y espero que estén bien porque esto es lo que hay.